Ya estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que me acompañan en esta jornada. Con este contenido que vamos a desarrollar el día de hoy, estamos finalizando nuestra primera unidad. La primera unidad es la más larga que tenemos y ya luego las unidades nos llevan de 1 a 2 semanas. Esta es la más larga porque es el contenido introductorio aquí. Y hoy vamos a estar desarrollando lo que corresponde a reacciones químicas y estequiometría, lo que es ese cálculo numérico en el campo de las reacciones químicas. Para ello, la propuesta de nuestro encuentro del día de hoy es aprender principalmente dos componentes. Las reacciones químicas, por qué se escriben de una determinada manera, qué nos quiere decir gráficamente una reacción química, y luego realizar los cálculos estequiométricos o los cálculos numéricos de las reacciones químicas. Entonces, lo primero que el día de hoy vamos a compartir es qué es una reacción química y qué es una ecuación química. La reacción química es el proceso en el que una o más de unas sustancias cambian para dar origen a sustancias nuevas. Es decir, las sustancias iniciales van a modificarse y van a dar lugar a productos, a nuevas sustancias. Y la ecuación química es la representación gráfica de una reacción. Es decir, lo que yo escribo es la representación de esa reacción química. Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo bien sencillo, pero para entender el concepto, sí, va a reaccionar el hidrógeno gaseoso, se quema este hidrógeno en presencia del aire, el aire contiene oxígeno y forma agua. Entonces, nosotros escribimos esta reacción del hidrógeno con el oxígeno y escribimos el símbolo molecular que representa el hidrógeno, que representa el oxígeno, con un signo más. El signo más significa reacciona con. Hidrógeno reacciona con oxígeno. Luego viene una flecha, la flecha significa produce, origina, da como resultado, y tenemos el nuevo producto que se forma, que es el agua. Entonces, esta representación escrita es una forma en la cual expresamos con los símbolos químicos una reacción que está ocurriendo. Como se tiene que cumplir en el campo de las reacciones químicas la ley de la conservación de la materia, tenemos que tener el mismo número de átomos de cada elemento en los dos lados de una ecuación. En el lado de los reactivos, en este ejemplo hidrógeno y oxígeno, y en el lado del producto, en el caso del agua. Y para ello, nosotros vamos a conocer o vamos a empezar ya a realizar el día de hoy el balanceo de las reacciones químicas. En este ejemplo que está escrito aquí, no hay equilibrio. No se está conservando la materia porque en un reactivo tengo 2 de hidrógeno, acá tengo 2, pero oxígeno tengo 2 y acá solamente 1. Entonces vamos a conocer el día de hoy cómo se hace ese proceso para ir agregando coeficientes a cada elemento o a cada sustancia para poder cumplir siempre esta ley de conservación de la energía. Y podemos por ello decir que una ecuación química es la descripción abreviada de una reacción química. Y por una convención que se decidió, vamos a escribir los reactivos del lado de la izquierda y los productos del lado de la derecha, luego de una flecha. Entonces siempre esta es la forma que si uno ve una ecuación, sabe que lo que está a la izquierda son los reactivos y lo que está a la derecha son los productos. Algo adicional que suelen también escribirse, que nos brindan información, sobre todo cuando se va a trabajar en laboratorio, es el estado en el cual se encuentra o un elemento o un compuesto. Aquí podemos visualizar una reacción entre monóxido de carbono y oxígeno para formar dióxido de carbono y les muestra entre paréntesis
acompañando a los compuestos, y en este caso al elemento, la letra G. La letra G que me indica que estos tres participantes de la reacción, tanto los reactivos como el producto, son o se encuentran en estado gaseoso. En este caso, que tenemos un óxido de mercurio, me indica que está en estado sólido. Luego me indica que cuando se libera el mercurio está en un estado líquido, y el oxígeno me indica que está en estado gaseoso. En algunas ocasiones también se le puede agregar agua a una sustancia. Entonces, en ese caso, otra expresión que puede acompañar a una determinada reacción química es la siguiente expresión. Aquí yo tuve cloruro de sodio, me indica que está en estado sólido, le agregué agua. Cuando yo veo la fórmula del agua encima de mi flecha, me indica se adicionó agua a esta primera sustancia, a este reactivo. Y tengo como resultado la misma sustancia, pero varía la forma en la cual se presenta. Ya no está en estado sólido, tampoco está en estado líquido, está en un estado característico que es el estado acuoso. Entonces, solamente para diferenciar, no es lo mismo estado líquido que estado acuoso. El estado acuoso es la sustancia diluida en agua. El estado líquido es cuando el elemento o el compuesto está naturalmente, o su naturaleza se encuentra en estado líquido. Entonces, esa es una diferencia que tenemos que tener en cuenta ahora para ir conociendo, y el día de mañana, si es que tienen que trabajar con alguna fórmula, ya sea para trabajar en la gestión de algún material, es importante conocer en qué forma se les pide que se encuentre presente un compuesto. Entonces, AC siempre va a indicarnos medio acuoso, presencia de agua. Entonces, como tenemos que cumplir esa ley de conservación de la materia, es importante balancear. La palabra balanceo lo que nos está queriendo decir es: verifiquen que tienen mismo número de átomos de cada elemento en los reactivos y en los compuestos. Entonces, cuando nosotros vamos a balancear, y aquí hay que tener especial cuidado y especial atención y paciencia cuando hablamos de esas reacciones que tienen muchos elementos participantes. Cuando son dos es más sencillo. Tres también, a veces tenemos cinco, ahí tenemos que tener mucha atención. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, y ver que estén correctamente escritos, o incluso separar cuáles son los productos y cuáles son los reactivos. El segundo paso consiste en la técnica del tanteo. El tanteo consiste en ir probando diferentes números para poder ir balanceando los elementos tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Y nosotros podemos cambiar, podemos ir modificando, podemos ir tanteando los coeficientes. El coeficiente es el número que le acompaña adelante a un elemento o a un compuesto. Yo puedo tantear siempre con los coeficientes estequiométricos. Lo que no puedo modificar son los subíndices, es decir, aquellos números que forman parte de la fórmula y que están indicando la atomicidad de cada uno de los elementos participantes. Eso yo no puedo tocar. Solamente puedo tocar el número que yo voy ajustando que está enfrente. Entonces, hay que recordar y tener presente. Luego, ¿qué se hace? Se recomienda iniciar con aquellos elementos que aparecen una sola vez. Los metales suelen aparecer una sola vez, los no metales también, entonces eso es lo primero que uno trata de balancear. Luego se trata de balancear el oxígeno, y lo que se recomienda es que por último se trate de balancear el hidrógeno en una ecuación.
Y cuando hemos hecho toda esa dinámica de ir tanteando y de llegar finalmente al equilibrio, entonces tenemos que volver a verificar. Es decir, tenemos que hacer siempre ese control de que esté realmente balanceada toda mi ecuación. Y ahora aquí voy a cambiar y voy a proyectar mi pantalla, el, la pizarrita, porque quiero hacer con ustedes un ejercicio de balance para ir practicando. Me voy a unirme y voy a proyectar. Ahí estamos. Voy a escribir una ecuación cualquiera. Aquí no me estoy ocupando en conocer el nombre de la sustancia. Lo que vamos a hacer ahora es balancear nuestra ecuación. Entonces imaginémonos que tenemos esta ecuación. Voy a poner otra. De cuando hablábamos de la formación de las sales. Bueno, primero voy a identificar cuáles son los elementos en los reactivos y en los productos. Entonces voy a ponerle un color verde, a los elementos en mis reactivos. Yo veo que en mis reactivos tengo el hidrógeno, tengo hidrógeno aquí y tengo hidrógeno aquí. Si les es útil cuando están iniciando el proceso de balanceo, pueden escribir incluso abajo los elementos. Hidrógeno y cuántos hidrógenos tengo. 2 y acá tengo 3. Acuérdense que este 3 les afecta al hidrógeno y también le afecta al oxígeno. Entonces escribo, hidrógeno tengo 2 más 3. 5. ¿Qué más tengo? Tengo el azufre. Solamente está aquí. Entonces azufre tengo 1. Busco lo que aparece en una sola vez. Tengo el hierro. Aparece una sola vez. Tengo 1. Y luego el oxígeno. Aquí y aquí. Entonces tengo oxígeno. 4 más. Tengo el subíndice 3 que le afecta al oxígeno más 3. 7. Ya identifiqué que tengo 4 elementos en mis reactivos. Ahora me voy a mis productos. Voy a cambiar el color y tengo que tener los mismos elementos, porque no puedo perder un elemento. Entonces veo, trato de identificar, voy a ponerle en la misma línea. Hierro, aquí tiene un subíndice 2, entonces le acompaña una atomicidad igual a 2. Inicialmente, ¿qué había escrito? Había escrito el hidrógeno. En esta ecuación que no está balanceada, tengo 2 hidrógenos. El azufre, a ver, azufre, tengo este 3, acuérdense, le afecta al azufre, le afecta al oxígeno, tengo 3 azufres. Y luego tengo el oxígeno.
tengo 4 por 3, 12 oxígenos, acá tengo 1, más 1, igual a 13. Muy bien, ya identifiqué el número de átomos que tengo en cada uno de ellos. Lo primero, y esto sí hay que tratar de recordar siempre como una regla, primero traten de balancear el metal. Entonces, para balancear, primero el metal. En este caso, el metal es el hierro. Tengo 2 de este lado tengo 1, entonces ahora le voy a empezar a adicionar los coeficientes estequiométricos. Y el coeficiente yo le voy a escribir adelante. Aquí le escribo al 2. Entonces ahí equilibré el hierro. Me voy para el no metal. Segundo, los no metales. Y puedo encontrar que tengo 3 azufres del lado de mi producto y 1 del lado de mi reactivo. Entonces trato de equilibrar. Pongo un 3 delante de mi producto, perdón, de mi reactivo. Así tengo 3 en este lado y tengo 3 también en este lado. ¿Qué es lo segundo que me conviene, perdón, lo tercero que me conviene balancear? El oxígeno. Y cuarto va a ser el hidrógeno. Entonces me voy por el oxígeno. Ya no me tengo que guiar solamente por estos números que yo escribí aquí del oxígeno porque ya ajusté coeficientes. Entonces me voy acá arriba, 3 por 4, 12. Entonces tengo aquí 2 oxígenos y aquí tengo 2 por 3, 6. 6 oxígenos. Entonces yo tengo en total 18 oxígenos del lado de mis reactivos. ¿Cuántos tengo del lado de mis productos? Tengo 12 y acá tengo 1. Entonces aquí le puedo agregar un coeficiente igual a 6. Entonces de esa manera estoy equilibrando ya más 6 oxígenos, me quedan 18 oxígenos. Voy a ver cómo me quedó. Estos son todos cálculos auxiliares. Ustedes después pueden dejar directamente la ecuación con los coeficientes respectivos. Voy a borrar esto y voy ahora hacia el cálculo del hidrógeno. ¿Cómo está? Tengo de este lado, tenía 2, ahora le afecta ya el 3, tengo 6 hidrógenos y tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. Tengo 12 hidrógenos del lado de mis reactivos. Y me voy a ver, yo tengo aquí 6, pero tiene una atomicidad 2 que le afecta, por lo tanto tengo 12 hidrógenos. Ya cuando balancee el oxígeno, automáticamente se me balancearon los hidrógenos. Y me quedo finalmente con estos coeficientes, 3, 2, este que no tiene ninguno escrito sería como decir 1 y 6. Entonces, de esa manera vamos a ir haciendo los ajustes, las pruebas, para tener una ecuación balanceada. A ver, hasta aquí me están siguiendo. Sí, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora voy a volver a cambiar Profe, mi... una pequeña Sí, consulta. sí. ¿Ese que se balancea solo el hidrógeno es para todos los casos o solamente en algunos casos? Solamente en este caso es como se dice, tuvimos suerte y se nos balanceó. Hay veces que no, y tenemos que volver a buscar otro número e ir ajustando. Ah, ya. Gracias, profe. Este es un ejercicio muy divertido porque lo que vamos a conocer del balanceo es la técnica, pero no hay así una receta. Y hay personas que ven y tienen esa habilidad innata de balancear. Y otras personas que con el tanteo van balanceando. Profe, Esto es práctica. y si yo balanceo el hidrógeno al final,
no le afecta más el oxígeno, por ejemplo, ahí. Aquí no, Porque, porque nosotros no cambiamos ningún no, coeficiente. pero en otro caso, si es que ya balanceaste todo el oxígeno y viste que suelen estar juntos Sí, y balanceó el hidrógeno después, el oxígeno ya no se toca o como no cambia algo depende. ahí. Ahí todo depende de que te quede finalmente balanceada la ecuación. Todo es para que vos siempre consigas el mismo número de átomos en reactivos y en productos. Hay veces que uno balancea, como van normalmente de la mano oxígeno e hidrógeno, hay veces que balanceamos oxígeno y se nos balancea hidrógeno. Pero hay veces que balanceamos hidrógeno y ahí se nos balancea oxígeno. Muchas veces cuando balanceo uno de ellos, ya se me balancea el otro. Pero no es una regla, ¿eh? Ocurre en muchos casos, pero si no ocurre, está en mi responsabilidad, por así decirlo, el llegar a ese número que balancee a todos los elementos que estén en mi ecuación. Entiendo, profe, gracias. Dale. Entonces, continuamos. Vimos cómo ir haciendo nuestros balanceos. De hecho, que ustedes ya estuvieron preguntando, ya estuvimos hablando de balanceos anteriormente, pero ahora sí, oficialmente, a partir de ahora y sobre todo cuando vamos a hacer cálculos estequiométricos, es decir, cálculos que impliquen valores numéricos de masa o de volumen de una ecuación química, sí o sí la tengo que hacer a partir de una ecuación balanceada. Ya se me vuelve un requisito obligatorio trabajar con ecuaciones balanceadas. Muy bien, entonces vamos a hacer un recuento de los diferentes tipos de reacciones químicas que se puede conocer, que se puede ir identificando y que nosotros podemos encontrar cuando se va a llevar adelante un cálculo numérico dentro del campo de las ecuaciones. Primeramente tenemos las reacciones de composición, que son las que estuvimos viendo hasta ahora. Lo que anteriormente le llamábamos combinaciones secundaria, terciaria, cuaternaria, formaciones de óxidos, de anhídridos, de la parte de hidróxidos, la parte de ácidos oxácidos, las sales. Todo eso forma parte de un agrupamiento de reacciones químicas que se llaman reacciones de descomposición. Y en estas reacciones podemos tener una gran variedad de cálculos de acuerdo a los diferentes tipos de reactivos que tengamos. Luego tenemos las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son las opuestas a la de composición. Ejemplo, si yo sumo un metal con un oxígeno, tengo un óxido. En una descomposición, a partir de un óxido, voy a obtener oxígeno y metal. Entonces, digamos el camino contrario. Y ustedes me dirán, ¿y cómo yo sé si la reacción es de composición o es de descomposición? Porque les va a decir, si ustedes tienen que resolver un ejercicio, les va a decir, si estoy presentando, díganme un poco, es ¿alguien más no ve? Así voy a chequear. Yo veo. Yo creo, Ok, profe. Voy a ok. reiniciar la aplicación nomás. Dale, dale, dale. Gracias. Entonces, les aclaro. Un ejercicio siempre les va a indicar, les va a decir, por ejemplo, si yo quiero combinar anhídrido carbónico con agua, o cuántos gramos tengo que combinar de anhídrido carbónico con agua. Entonces, en ese caso, les está indicando ya el ejercicio que ustedes van a tener como reactivos anhídrido carbónico y agua, y el producto va a ser un ácido carbónico. Si les va a estar indicando que es una descomposición, les puede preguntar, ¿cuántos gramos de?
anhídrido carbónico se forman a partir de la descomposición de X gramos de ácido carbónico. Entonces siempre es importante leer el enunciado que les está indicando un ejercicio para entender, porque las palabras ya les va a estar indicando si es una combinación, una composición o si es una descomposición. Pero no son los únicos tipos de reacciones químicas que existen. Podemos tener también unas reacciones que se llaman de doble descomposición. En las reacciones de doble descomposición puede ocurrir lo siguiente. Un ácido reacciona con un hidróxido, lo que estuvimos viendo, para formar sal más agua. O un ácido reacciona con amoníaco para dar sal de amonio. Podemos también tener ecuaciones de formación de ácidos. Una ecuación de formación de ácidos es cuando reacciona un ácido con una sal. Y yo tengo como un producto una sal del ácido y un ácido de la sal. Se intercambian. Les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se pueden ir formando ácidos como ejemplos. O ecuaciones de metátesis. Las ecuaciones de metátesis son aquellas en donde reaccionan sales entre sí e intercambian los aniones y cationes entre sí. Esas son las ecuaciones de metátesis. Ecuaciones de neutralización, ustedes ya conocen como ecuaciones también de formación de sales. Ahora quiero desarrollar con ustedes ecuaciones de formación de ácidos y de metátesis. Entonces voy a volver a compartir la pizarra para mostrarles. Ahí está. Entonces vamos a ver ecuaciones de doble desplazamiento y ahora van a ver por qué lleva ese nombre, doble desplazamiento. Y vamos a ver formación de ácidos. Bueno, entonces voy a hacer reaccionar un ácido más una sal y mi producto va a ser ácido de la sal más sal del ácido. Voy a un ejemplo. Voy a escribir un ácido clórico y una sal. Va a reaccionar. Solamente para contarles, acá tengo un ácido clórico y acá tengo un nitrato de potasio. Bueno, ¿qué va a ocurrir en esta ecuación de formación de sales? Se van a intercambiar los iones. El hidrógeno del ácido, si les ayuda para que sea más sencillo la comprensión, pueden ir señalando el hidrógeno del ácido
y el metal que está presente en mi sal. ¿Qué voy a combinar? Esos son los dos que van a irse al otro ion. Voy a marcar. Estos son los otros iones que se van a intercambiar. Voy a ver, espere que vamos a ponerle este color. Este hidrógeno que tengo aquí del ácido, voy a combinar con el ion opuesto, el del otro color. El rojo que está en el ácido con el verde del otro color y lo mismo acá. El ion clorato que tengo de mi ácido con el metal de la sal. Y voy a formar los productos. El nuevo ácido que se me va a formar es ácido nítrico. Y la nueva sal que se me va a formar es clorato de potasio. Entonces se intercambiaron los iones a partir de un ácido intercambiado con los iones presentes en la sal, se me forma este nuevo ácido que es el ácido nítrico que deriva de mi sal, por eso se le dice ácido de la sal y la sal del ácido, el clorato de potasio. Entonces en esto consiste una ecuación, una reacción química de formación de sales. Y se le llama doble desplazamiento porque se intercambian los iones que están presentes en mis reactivos. Uno del ácido va con uno del nitrato de la sal y uno del ácido va con el otro que le corresponde al nitrato. Esta es la ecuación de formación de ácidos. Aquí nuevamente, si yo voy a trabajar con los cálculos estequiométricos, es importante que verifique si está correctamente balanceada mi ecuación. En este caso, está balanceada sin que yo le agregue ningún número. Pero si veo que no está balanceada la ecuación, tengo que proceder a hacer el correspondiente balance. La otra ecuación que voy a tener son las de metátesis. Que habíamos dicho que era una sal con otra sal que daba como resultados nuevamente otras dos sales. Y voy a usar los mismos ejemplos que tengo aquí arriba. El nitrato de potasio va a combinarse con el, pero es clorato, y bueno, no importa. A ver, voy a cambiarle solamente el nombre. En vez de potasio voy a escribir sodio. Le voy a cambiar el elemento para que se den cuenta del intercambio. Vuelvo a identificar los iones, en este caso puedo señalar los dos metales, uno es sodio, otro es potasio, y luego tengo los aniones. Los otros iones que me quedan de cada compuesto. Y intercambio. Se me va a formar una sal entre el potasio que viene con el ion clorato y el sodio que se va con el ion nitrato. Entonces se intercambian también, hay un doble desplazamiento y esto se conoce como una reacción de doble desplazamiento tipo metátesis, que es una de uno de los tipos de reacciones químicas que podemos tener o podemos identificar cuando se presenta en un determinado ejercicio. A ver, de lo que estuve escribiendo hasta aquí, ¿alguna consultita? Bueno, voy a cambiar. Y voy a compartir nuevamente. Entonces así vimos ejemplos de esta ecuación de formación de ácidos y de estas ecuaciones de metátesis. No trabajamos tanto, pero es importante que ustedes conozcan estas ecuaciones. Que ustedes puedan practicar al menos
unas 2 o 3, y que puedan identificar cuando ustedes ven lo que está ocurriendo. Ah, tengo 2 sales y como producto 2 sales es una ecuación química que está representando una reacción de metátesis. ¿Qué más puedo tener? También puedo tener reacciones químicas de desplazamiento. Las anteriores eran de doble desplazamiento. Puedo tener las que son solamente de desplazamiento simple, si quieren llamar. Y se me puede desplazar, por ejemplo, el catión metálico, es decir, el ion con carga positiva de un metal, de una sal binaria. Eso es algo que puede ocurrir, puedo observar en una reacción y se conoce como desplazamiento del metal de una sal binaria. Entonces yo tengo una sal binaria, recordarán metal más no metal, les puse así metal 1 porque esta sal binaria va a reaccionar con un metal libre. Va a darme como resultado una nueva sal binaria, pero ya con metal 2 combinado con el no metal y va a quedar libre, como estaba aquí en el reactivo, en el producto queda libre el metal 1. Así como vemos aquí, tenía un cloruro de calcio, le adicioné sodio y el sodio reemplaza al calcio, forma un cloruro de sodio y el calcio queda libre. Como ven, en este caso no está balanceada la ecuación. Aquí tengo 2 de cloro, aquí tengo solamente 1. Le voy a adicionar un 2 adelante y balanceo cloro. Ese 2 me desbalancea el sodio en el reactivo, entonces le agrego 2 y ya tengo mi ecuación balanceada. También se puede desplazar el no metal de una sal binaria. Entonces yo tengo un metal en mi sal binaria más un no metal 1 y un no metal 2 libre. Me va a dar como productos una sal binaria del metal más el no metal 2 y el no metal 1 que aquí estaba combinado va a quedar en estado libre. Entonces aquí si me fijo tengo un ioduro de potasio, iodo con potasio y flúor. Entonces este flúor le desplaza al iodo y tengo un fluoruro de potasio y queda el iodo en estado libre. Entonces, estas son reacciones de desplazamiento de iones, catión o anión, metales o no metales con sales binarias. Pero también tengo casos de desplazamiento del hidrógeno. El desplazamiento del hidrógeno es un caso bastante particular, porque se puede desplazar al hidrógeno a partir del agua y también a partir de los ácidos. A partir del agua, cuando yo hago reaccionar agua con un metal, se me forma un hidróxido y se libera hidrógeno. Y aquí hay una nueva información que yo anteriormente no les había dado aún, pero que ahora justamente van a comprender cuando hablamos de formación de hidróxidos. ¿Se acuerdan cuando formamos hidróxidos y que para hacerlo más sencillo, directamente al metal le combinábamos la valencia con el ion OH? Bueno, como ocurre en el mundo de las reacciones químicas, al metal se le adiciona agua, se forma el hidróxido y se libera hidrógeno. El hidrógeno queda libre en estado elemental. Y hay un caso muy particular que es el del agua con el hierro. Cuando se combina el agua con el hierro, en ocasiones va a darnos un compuesto que es el óxido ferroso férrico más hidrógeno. Entonces, además de las formaciones de los hidróxidos de hierro 2 y hierro 3, ferroso y férrico, también se puede formar óxido ferroso férrico. Es un caso así bien particular. Y a partir de los ácidos, si yo hago reaccionar un ácido con un metal, y aquí estamos hablando de un ácido del grupo de los ácidos hidrácidos, aquellos que son combinaciones binarias entre el hidrógeno y un no metal que pertenece al grupo 7A. Estamos hablando de ese ácido. Reacciona con el metal y me va a dar como resultado una sal binaria del metal que tenía con el no metal del ácido
y va a liberarse hidrógeno. Como vemos aquí, ácido clorhídrico reacciona con el calcio, le sustituye, por decirlo, el hidrógeno, queda un cloruro de calcio y el hidrógeno se libera de manera elemental. Entonces aquí tampoco está balanceada esta ecuación, le voy a adicionar un 2 delante al ácido y de esa manera sí ya me va a estar quedando la ecuación balanceada. Entonces, este es un poco un conocimiento de las principales reacciones químicas con las que vamos a estar trabajando. Y ahora vamos a empezar a conocer la estequiometría. Tiene un nombre complicado, pero es bien interesante. La estequiometría nos va a responder esta pregunta. ¿Qué cantidad de producto yo puedo obtener a partir de una cantidad de materia prima? O una pregunta de qué cantidad de materia prima yo necesito para producir un determinado producto, una determinada cantidad de producto. La estequiometría es muy utilizada desde la visión de la química en los campos industriales cuando se quiere formar o se quiere dar origen a un producto y en esos casos los cálculos numéricos es muy importante para poder efectivamente tener buenos resultados. Entonces podemos un poco definirle a la estequiometría como ese estudio cuantitativo, ese estudio numérico de reactivos y productos. Nuestra unidad de medida en la estequiometría va a ser el mol, y el mol se puede expresar en gramos o se puede expresar en volumen. Y para que yo efectivamente pueda realizar un buen cálculo, tengo que conocer los coeficientes estequiométricos, porque esos coeficientes estequiométricos que yo utilicé para balancear mi ecuación, esos números que le acompañan a mis compuestos o a mis elementos, me están indicando el número de moles que participan acción química de cada una de las sustancias. Por eso es que cuando vamos a realizar cálculos estequiométricos, sí o sí tenemos que tener la ecuación química balanceada. Aquí está un ejemplo. Cuando yo quiero obtener amoníaco sintetizado en la industria, se hace reaccionar nitrógeno con hidrógeno. Esta ecuación, como ven, está balanceada ya. ¿Y qué quiere decir estequiométricamente esta reacción que ustedes ven aquí? Quiere decir que una molécula de nitrógeno, porque esto va acompañado por el número 1, reacciona con tres moléculas de hidrógeno o 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amonía. Incluso eso luego se puede relacionar con el número de Avogadro, en realidad el concepto es del mol, que tenía esa cantidad que habíamos hablado de 6,22 por 10 a la 23 unidades. Entonces siempre es importante tener balanceadas nuestras ecuaciones. Hay un concepto, cuando se lleva adelante una reacción química, no siempre vamos a tener la cantidad exacta de todos los reactivos. Siempre va a haber un reactivo que sobra y un reactivo que falta. Eso es algo que ocurre normalmente en el campo químico. Entonces hay un concepto que es el concepto del reactivo limitante. Un reactivo limitante es aquel que frena una reacción. ¿Por qué? Porque se usa todo lo que hay y falta, limita la reacción. En el caso de que existiese más de ese reactivo, entonces ahí se podría continuar la reacción, pero como no existe más, limita una reacción. Y le va a acompañar siempre al reactivo limitante un reactivo en exceso. El reactivo en exceso es aquel que sobra porque no hay mayor cantidad del reactivo limitante. Entonces, este es un ejemplo así bien sencillo, pero para entender, es que existe un baile entre varones y mujeres. En el club hay 14 varones y hay 9 mujeres.
Si yo tengo 14 varones y 9 mujeres y el baile me pide un varón y una mujer, ¿cuántas parejas puedo formar? Puedo formar solamente 9, que son las mujeres que yo tengo. Y me van a estar sobrando 5 varones. En ese caso, yo puedo decir que el número de mujeres está limitando el número de varones que pueden bailar en el concurso y que hay un exceso de varones. Asimismo, con esa misma lógica, vamos a trabajar en el campo químico. Y ahora ya vamos a ir a una parte aplicativa. Y aquí sí me voy a detener a explicar bien, así lento, para que se pueda entender el proceso. Tenemos un ejemplo de hacer reaccionar aluminio con óxido de hierro 3 u óxido ferroso. Esta es una reacción bastante exotérmica, genera muchísima temperatura cuando se produce esta reacción, se utiliza para soldar metales y tengo como resultado un óxido de aluminio, como ven acá hay intercambio de metales y el hierro me queda libre. Ya esta ecuación que ustedes ven aquí está balanceada. Tengo 2 aluminios en el reactivo y tengo 2 aluminios en el producto. Tengo 2 hierros en el reactivo y como ven aquí se agregó un coeficiente estequiométrico 2 que me indica 2 hierros en el producto. Y tengo 3 oxígenos en el reactivo y 3 oxígenos en el producto. Está balanceada mi ecuación. Bueno, y yo tengo los siguientes datos. En un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido ferroso. Y me pide que yo calcule la masa en gramos, me pide específicamente en gramos de óxido de aluminio que se formaron y qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó cuando se completó la reacción. Es decir, cuánto me sobró de un reactivo que estuvo en exceso. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer, aquí no está escrito, pero es para facilitar la comprensión, es conocer los pesos atómicos, cuánto es la masa atómica de cada uno de los elementos. ¿Quién me va a dar esa información? Esa información me va a dar la tabla periódica. Si yo veo la tabla periódica, voy a ver de que el peso de un átomo de aluminio es igual a 27 para cálculos estequiométricos. Eso es el peso que equivale a un átomo, por decirlo así, de un elemento. Yo me fijo en esos valores en la tabla periódica y es un primer cálculo auxiliar. Luego va a ser muy importante construir una tablita como esta. En esta tablita ustedes van a escribir los reactivos. Yo aquí puse una columna para el aluminio, para el óxido ferroso, para el óxido de aluminio y para el hierro. Lo primero que vamos a escribir son los coeficientes estequiométricos. Y recordaremos que estos coeficientes me están indicando los números de moles que están reaccionando. Es como decir, 2 moles de aluminio reaccionando con 1 mol de óxido ferroso me dan como producto 1 mol de óxido de aluminio y 2 moles de hierro. Entonces escribo estos coeficientes 2, 1, 1 y 2. Eso es lo primero que voy a escribir. Lo voy a separar. Luego tengo que conocer el peso del mol, los gramos del mol. ¿Cómo voy a calcular esos gramos? Con esos pesos individuales de cada uno de los elementos, siempre adicionando o influenciados por la atomicidad. Entonces, para conocer el peso del óxido ferroso, yo debo conocer el peso del hierro y multiplicarlo por 2, 56 por 2, y le sumo más el peso del oxígeno, 16 por 3, porque tengo 3 de atomicidad, y me va a dar el peso del mol óxido ferroso igual a 160. Lo mismo voy a hacer para el caso del óxido de aluminio y voy a obtener un peso 102.
No escribí ya el del hierro porque no me está pidiendo ninguna relación con el hierro, pero si quieres saber, 56. Y luego escribo en una tercera fila los gramos que reaccionan, donde yo identifico los gramos que reaccionan en los datos que me da mi ejercicio. Me dice, reaccionan 124 gramos de aluminio, escribo 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido ferroso, escribo. Aquí me viene la pregunta, probablemente el óxido ferroso es el que está en exceso, porque yo tengo 601 gramos luego de óxido ferroso y solamente 124 de aluminio. No, no es tan así, o sea, no es tan directo. Yo tengo que hacer unos cálculos para efectivamente poder conocer cuál es el que está en exceso y cuál es el que me limita, cuál es el que me falta. Para eso voy a ver cuántos moles están contenidos en estos gramos. O sea, a cuántos moles de aluminio equivalen 124 gramos y a cuántos moles de óxido ferroso equivalen 601. Entonces hago eso, divido el dato que tengo por el peso en gramos de un mol. El peso en gramos de un mol del aluminio era 27, entonces hago esta división. Y de óxido ferroso 601 dividido 160. Obtengo como resultado que tengo 4,59 moles de aluminio y 3,75 moles de óxido ferroso. ¿Ven cómo aquí cambia la historia? O sea, no es tan directa la interpretación si yo solamente veo los gramos. Necesito hacer este paso a moles. Ahora me voy a identificar cuál es el que me sobra y cuál es el que tengo en exceso. Sigo teniendo mi fórmula, o sea, mi ecuación expresada, los mismos datos de la tablita, y para lo primero me pide calcular la masa en gramos de óxido de aluminio. Yo quiero saber ahora cuál es el que está en exceso y cuál es el que me limita. Muy bien, para ello voy a utilizar la relación estequiométrica. Estos coeficientes estequiométricos son los que me van a dar la información de cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el que limita. Entonces, voy a hacer esta siguiente analogía. Un mol de óxido ferroso reacciona con 2 moles de aluminio. Si yo tengo 4,59 moles de aluminio, tendría X cantidad de óxido ferroso. Hago este cálculo y obtengo que necesito para reaccionar con 4,59 moles de aluminio 2,295 moles de óxido ferroso. Sin embargo, yo tengo disponible 3,75, tengo disponible más de lo que necesito. O sea, ya estoy identificando que mi reactivo limitante es el aluminio, porque es el que termina y no puedo gastar todo el óxido ferroso que tengo, y me sobra el óxido ferroso. O sea, es una primera información que a mí me va a servir para continuar todos los cálculos. ¿Por qué? Porque todos los cálculos se hacen en función al reactivo limitante. ¿Por qué? Porque no sería correcto hacer el cálculo a partir del reactivo que está en exceso, porque hay una parte que no va a estar reaccionando porque le falta aluminio. Entonces, sí va a reaccionar todo el aluminio con lo que corresponde del reactivo que se encuentra en exceso, y luego se podrá recuperar aquello que sobra. Entonces, siempre todos los cálculos estequiométricos en función al reactivo que se encuentra limitando. Ya ahora puedo hacer el cálculo numérico para saber lo que me estaba pidiendo. Me decía, ¿cuánto se formó de óxido de aluminio? Yo voy a utilizar como base el aluminio y voy a utilizar los coeficientes. 2 moles de aluminio dan origen a 1 mol de
óxido de aluminio. Si se reaccionan 4,59 moles, ¿cuántos me van a dar? Y obtengo que me van a dar 2,295 moles de óxido de aluminio. Y como me pregunta en gramos, me pide masa, entonces yo voy a hacer una multiplicación de 2,295 moles de aluminio por su peso, que son 102 gramos, y obtengo que en esta reacción química se formaron 234,09 gramos de óxido de aluminio. Entonces, eso es lo primero que me estaba preguntando mi ejercicio. Lo segundo que me pregunta es ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recupera? Yo solamente gasté una cantidad y una parte me sobró. ¿Cuál es la cantidad que me sobró? Entonces yo sé que lo que me sobra es el óxido férrico. Entonces vuelvo a utilizar la base estequiométrica, 1 mol de óxido férrico reaccionaba con 2 moles de aluminio. Estoy repitiendo información, pero es para ir haciendo el paso a paso. Y 4,59 reaccionarían con X. Yo identifiqué mi X igual a 2,295 moles de óxido férrico, que es lo que yo gasté de estos 375. Y si yo tenía 375 y gasté 2,295, ¿cuánto me sobra? Me sobra 1,455 moles. Si la pregunta es ¿qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó? Me pueden decir que recuperaron 1,44,55 moles, pero también me pueden decir cuántos gramos. Y para ello tienen que multiplicar los gramos 1,455 por el peso del óxido férrico, que es 160. Entonces yo puedo obtener que sobran o que se recuperaron 232,8 gramos de óxido férrico. De los 601 que teníamos, esto es lo que sobró, 232,8. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros usamos esas informaciones químicas que tenemos para poder identificar cuál es la cantidad que necesitamos de un reactivo o cuánto es la cantidad de un producto que se me está formando en el caso de una de estas reacciones. Pero tenemos que tener en cuenta algo. No siempre las reacciones suceden en su totalidad, no siempre ocurren totalmente así como lo haría en un cálculo. Y ese es el concepto del rendimiento de una reacción. Ese reactivo limitante que nosotros identificamos al inicio está relacionado con un rendimiento teórico de una reacción. El rendimiento se refiere a esa cantidad de producto que se me forma, que yo voy a obtener, en el caso de que esté reaccionando todo mi reactivo limitante. Pero no siempre en la vida real ocurre el rendimiento teórico. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Ocurre el rendimiento real. Y normalmente el rendimiento real es menor al rendimiento teórico. Si yo quiero conocer la eficiencia de una reacción, que también se conoce como el porcentaje de rendimiento, lo que yo hago es establecer la relación entre el rendimiento real cuando ocurrió un proceso químico y yo dije, bueno, yo voy a hacer combinar, como en el caso anterior, aluminio con óxido férrico. Y mi expectativa era que puedan formarse finalmente X cantidad de gramos de óxido de aluminio. Pero eso que yo tenía como expectativa teórica no se cumplió. Se formó menos. Entonces, yo tengo un rendimiento real. Yo quiero saber qué tan eficiente fue mi proceso, si no hubo alguna pérdida, algún factor externo que está incidiendo, entonces hago el cálculo de la eficiencia. Y divido el rendimiento real en el rendimiento teórico y multiplico por 100. Entonces ahí voy a obtener en porcentaje el rendimiento
de mi reacción. Y acá vamos a ver un ejemplo. Nos está contando también una reacción química en la cual el titanio, un metal bastante fuerte y resistente, que se utiliza para la construcción de aviones o de equipamiento que va al espacio, reacciona con magnesio para obtener de esa manera el cloruro de magnesio y titanio en estado sólido. O sea, yo necesito el titanio sólido, voy a hacer reaccionar cloruro de titanio y magnesio. O sea, en esta reacción, fíjense, acá me está dando el dato, el cloruro de titanio es gaseoso, va a reaccionar con un metal, con el magnesio en estado líquido, para que yo pueda obtener titanio sólido, que es lo que voy a utilizar como materia prima para otras construcciones, y cloruro de magnesio en estado líquido. Entonces, esta es mi ecuación. Ya verifico que la ecuación está balanceada, 4 de cloro, 4 de cloro, 1 de titanio, 1, 2 de magnesio, 2 de magnesio. Está balanceada mi ecuación. Y me cuenta el ejercicio. En esta operación industrial se hicieron reaccionar 3,54 por 10 a la 17 gramos de cloruro de titanio con 1,13 por 10 a la 7 gramos de magnesio. Y me pide que yo identifique el rendimiento teórico del titanio y el porcentaje de rendimiento si es que mi rendimiento real fue de 7,91 por 10 a la sexta gramos de titanio. Yo puse en práctica esta ecuación química en condiciones laboratoriales, en condiciones industriales, y esta es la cantidad que obtuve de titanio, 7,91 por 10 a la sexta. Vamos a ver el ejercicio. Tengo mi ecuación, volví a copiar los datos, voy a completar nuevamente la tablita, identifico mis reactivos, mis productos, los coeficientes estequiométricos, los gramos que corresponde a cada mol cloruro de titanio, magnesio, titanio solo, y los gramos que reaccionan. 3,54 por 10 a la 7 y 1,13 por 10 a la 7. Como estamos calculando el rendimiento de tipo teórico y cuánto obtengo de titanio a partir del compuesto cloruro de titanio, yo voy a relacionar esos pesos. Voy a relacionar 189 gramos de titanio. En el caso estequiométrico, reaccionan con 47,9. Ambos son 1 y 1. Si yo tuviese 3,54 por 10 a la 7, ¿cuántos gramos obtendría? Este es el rendimiento teórico. Y teóricamente yo obtendría 89 por 10 a la quinta gramos de titanio, conforme a mi cálculo estequiométrico. Pero ahora tengo que ver qué tan eficiente fue la reacción, si realmente estaban dadas las condiciones. Y para ello hago un cálculo del porcentaje. Mi rendimiento real, que fue 7,91 versus 89, dividido mi rendimiento teórico, 89 por 10 a la quinta, y multiplico por 100. Al hacer este cálculo, yo observo que mi porcentaje de rendimiento solamente fue de 8,8. Es decir, es muy poco eficiente este proceso en estas condiciones. Está llamando la atención y probablemente hay algún factor que está influenciando, por eso no se está llegando a un buen rendimiento de la reacción, es más, ni al 10% no se llega. Entonces algo está ocurriendo y me llama la atención para que yo haga ese control de los procesos, porque el rendimiento está siendo muy pequeño. Entonces, esas son las utilidades que nosotros vamos a conocer o ustedes van a experimentar más adelante, de cómo utilizar estos conceptos vinculados a la estequiometría, los cálculos numéricos en la estequiometría. Entonces, aquí me detengo un ratito
para preguntarles alguna consulta, alguna duda. ¿Cómo estamos hasta aquí? Sí, Estamos Carlos, bien, adelante. profe. ¿Ves? Tu porcentaje a vos te salió 8,8 nomás tu porcentaje de rendimiento. Sí, Está bien eso, profe, porque mira que según así, a simple vista, ¿verdad? La diferencia entre el valor numérico que te dio tampoco es tanto es en comparación mucha. a la parte numérica. Y fíjense que es bastante porque a mí me dio como valor numérico 7,91 me dio en la realidad, ¿verdad? Ese es mi resultado real. Y teóricamente me tendría que salir 89. O sea, es bastante interesante la diferencia numérica también. No sé si yo metí mal entonces en mi calculadora, porque yo metí en la calculadora y me salió 8,93 por día a la sexta, por ejemplo, pero vos tenés por 10 a la quinta. Es, fíjense que yo hice así directo, nomás también en la calculadora, porque lo que les quería presentar era justamente, ya no tengo mi calculadora, pero si yo tengo 89, hiciste 7,91 por 10 a la quinta dividido, bueno, como acá yo puedo simplificar 10 a la quinta, directamente puedo hacer 7,91 dividido 89 por 100, pero debería salir el mismo valor haciendo con la calculadora. ¿Alguien más probó? Entonces, para ver A si, mí me qué salió tal. 8,88. 8,80, sí. Le pusiste más decimales y tiene más colita, por decirlo así. Porque lo que buscamos es justamente comparar lo que me dice teóricamente que tendría que salir y lo que me sale en la vida real. Esa es la utilidad que busca encontrar justamente identificar este porcentaje de rendimiento. A ver, otra preguntita por ahí. Voy a cambiar entonces ahora. Profe, yo tengo una pregunta ahora que me Sí, fijo. En sí. tu dato, en el inciso B te da por 10 a la sexta. Y vos pusiste en tu cálculo por 10 a la 5. Sí, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Sí, aquí en el dato yo copié mal, les dije a la sexta, sí. ¿Y cuánto da así, numéricamente hablando? 88,87%. Ah, bien, entonces sí, uno fue bastante bien. Entonces sí, tenés toda la razón, aquí estaba el dato 10 a la sexta y yo le copié 10 a la quinta, que sí. Tenés toda la razón. Ah, bueno, entonces ahí nos salió mejor el rendimiento, ahí sí funcionó mejor la reacción. Ay, él habló más claro nomás, bro. Eso yo te quería decir también, se lo tengo. Sí, súper bien. Ahí está, copié mal aquí, este es 10 a la sexta, yo le puse 10 a la quinta, así mismo. Bueno, entonces voy a hacer un cambio un ratito y esto que estuvimos hablando es relación en cuanto a masa, pero también puedo tener en cuanto a volumen. Entonces hay un concepto que es el concepto del mol volumen, que es el que ahora les quiero mostrar. Entonces, vamos a poner ese mismo ejercicio que estábamos viendo. Voy a copiar aquí. Teníamos aluminio que reaccionaba con óxido férrico. Aquí está balanceada. Identifico.
mis reactivos y mis productos y me voy a escribir mis coeficientes estequiométricos 2, 1, 1, 2, mis gramos del mol 27, mis gramos que reaccionan 124, 601 y el número de moles 4,59, 3,75. Esta es la misma tablita que ya estuvimos viendo. En este caso, solamente me está mostrando, me están presentando las relaciones en cuanto a gramos, en cuanto a masa, en cuanto a peso. Pero también puedo tener relaciones de volumen. Y ahí lo interesante es conocer que un mol tiene un volumen igual a 22,4 litros. Y esa es una constante. No siempre se utiliza para los cálculos estequiométricos el cálculo en volumen, se utiliza más el cálculo en gramos, en masa. Pero es importante que ustedes conozcan que también se puede realizar este tipo de cálculo por si en algún momento están leyendo. Entonces, es el mismo principio. Aquí nos habíamos acordado de que es nuestro reactivo limitante el aluminio, es el limitante, y el óxido férrico está en exceso. Entonces, algo que también se podría preguntar es, ¿cuántos litros de óxido de aluminio se forma? Podría ser también una pregunta. Para ello, vamos a utilizar nuevamente esa información que nos dan los coeficientes estequiométricos. Me voy a basar en mi reactivo limitante en el aluminio y veo aquí 2 moles de aluminio me dan 1 mol de óxido de aluminio. Y voy a utilizar ahí este concepto. 1 mol es igual a 22,4 litros. Entonces, 2 moles tengo 44,8 litros de aluminio. Yo tengo o me dan 22,4 litros de óxido de aluminio. Si reaccionan, aquí va a ser 4,59 por 22,4 litros de aluminio, ¿cuántos litros se me van a formar? Y hago este cálculo matemático y este dato me va a dar los litros de aluminio. En ocasiones también a utilizar el uso del concepto del mol volumen, en donde asumimos que un mol de un elemento o de un compuesto tiene 22,4 litros. Entonces, para conocer que existe también el cálculo a partir de mol volumen, el más extendido es el cálculo con masa, conociendo la masa que tiene cada elemento, y ahí siempre vamos ya a estar recurriendo y utilizando nuestras tablas periódicas.
Entonces, ¿alguna pregunta de este ejercicio último que estuvimos viendo? Profe, donde dice gramo de mol, Sí, ese se obtiene multiplicando. Acá hay un número encima del elemento de la tabla periódica y ahí en el ejercicio pues te da cuánto hierro, por ejemplo, tiene. Yo hago ese sí. multiplicando y sumando todo lo que le corresponde al elemento para obtener ese 160 y 27. Ah, bueno, vamos a hacer eso. Acá vamos a hacer, voy a, y mismo voy a, yo tengo mi compuesto, óxido ferroso. ¿Cómo yo sé cuántos gramos tiene un mol de este compuesto? Muy bien. Primero identifico mis elementos y cuántos átomos hay de cada uno. Hay 2 de hierro y hay 3 de oxígeno. Me voy a mi tabla periódica y me fijo cuánto es la masa que le corresponde a cada uno de estos dos elementos. Entonces me fijo en el hierro y me dice de que el hierro tiene una masa correspondiente a 56. Es 55,8 y piquito. Entonces, podríamos redondear a 56. Y el del oxígeno es 16. Entonces, hago estas multiplicaciones, 112, y aquí tengo 48. Sumo y obtengo 160 gramos. De esa manera, hacemos el cálculo de los pesos correspondientes a nuestros moles. Entonces, siempre es importante tener presente la atomicidad, estos subíndices que le están acompañando a mis elementos y el peso que me está presentando mi tabla periódica. Normalmente, cuando hacemos estos cálculos, si van a ser con la finalidad educativa académica, no pasamos de más de 2 cifras. Pero cuando se hacen los cálculos estequiométricos para las reacciones, porque se están utilizando los reactivos con una finalidad industrial, producir un determinado producto, se llegan a utilizar fácilmente hasta 15 continuaciones después de la coma, por la precisión que se busca. Es solamente para comentarles de que yo en este caso redondeé el 55,84 y algo que tiene el hierro a 56. Pero en el mundo industrial eso no se hace. Solamente aquí, con efectos de simplificar el cálculo, es que yo hice ese redondeo. Entonces, si algunos pusieron 55,8,85 sin ningún problema. Solamente contarles por qué. Les va a salir bastante aproximado el resultado, pero siempre va a haber esas diferencias que están en función a la cantidad de comas o de decimales que le estamos agregando a nuestro número. Ahí, ¿qué tal estamos? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Ok, perfecto. Dale, gracias Carlos, muy amable. Bueno, entonces, hoy sí, o sea, esta semana sí tienen una propuesta que es realizar unos ejercicios que están en nuestro material de cálculos estequiométricos. Hay una cantidad interesante de ejercicios como para que ustedes vayan practicando, trabajen en esta etapa con sus tablas. También les cuento eso. En los ejercicios que ustedes tienen en su material, no tienen escrita la fórmula ni los compuestos, porque es una estrategia para que también ustedes vayan practicando esas combinaciones químicas. Algunos tienen mayor complejidad que otros. Solo para dejarles claro, al momento de la evaluación, no les vamos a pedir probablemente un ejercicio muy complejo, pero lo que vamos a evaluar es que ustedes puedan seguir esos pasos como los que estuvimos viendo hasta ahora para llegar a los resultados.
Entonces son un poco más complejos algunos niveles que están en los ejercicios. Ustedes pueden ir preguntando la siguiente clase antes de iniciar el próximo contenido. Podemos hacer resoluciones de ejercicios sin ningún tipo de problema de cualquier duda que haya surgido o algún aspecto que se quiera aclarar. Y que eso lo podemos hacer sin inconveniente. Están todos invitados a hacer esos ejercicios. Sí, Alfredo, adelante, te escucho. Profe, para el examen habías dicho que nos iban a proveer de una De tabla la periódica tabla, un poquito diferente. sí. ¿Qué más o menos tiene ese tipo para que no me acostumbre a mi tabla nomás? A tu tabla. La tabla periódica con la que se rinde tiene la masa atómica, tiene el número atómico, está exactamente en el mismo orden que está la tabla periódica en la cual ustedes tienen exactamente los mismos símbolos que les corresponden a los elementos químicos. Lo que no tiene la tabla periódica con la cual ustedes van a rendir, porque no está escrita en el material que yo les voy a dar, son los números de oxidación. Pero en aquellos casos en los que se busca medir el desarrollo que ustedes lleven adelante de un proceso, y si el que estén pensando y recordando un número de oxidación les va a frenar, igual se les va a dar en el problema o en el ejercicio, se les puede fácilmente decir hierro reaccionando con su valencia 3. O sea, se les va a indicar en un ejercicio si es que es necesario que ustedes utilicen una determinada valencia o número de oxidación. Pero la tabla, lo que se conoce como la tabla básica, lo que tiene es el peso atómico, tiene el número atómico, el número de protones, que sería igual al número de electrones que está presente en los elementos químicos, y tiene el símbolo y tiene la misma ubicación, que si ustedes recuerdan metales, no metales al otro extremo, entonces les va a servir muy bien. Entiendo, profe, muchas gracias. De nada, cuando quieras. Bueno, entonces, de esta manera finalizamos nuestro encuentro del día de hoy. Animarles a que sigan realizando todos sus ejercicios, y ya en la próxima clase vamos a iniciar nuestro capítulo de orbitales atómicos. Vamos a ir un poco descubriendo la estructura interna del átomo, como esos electrones que están ahí dispersos por la nube están moviéndose continuamente y cómo se ubican. Así que no nos perdamos el próximo capítulo los jueves. Ahí nos encontramos. Sí, Carlos. Profe, antes de cerrar, ¿podría hacer el primer ejercicio del ejercitario, por favor? Sí, ¿me puedes leer? Sí, profe. Dice, ¿cuántos litros de cloro reaccionan totalmente con 25 gramos de hierro? Peso molecular del hierro, 56 gramos. Reaccionan. Reaccionan totalmente con 25 gramos de hierro, donde el peso molecular del hierro es de 56 gramos. Sí. Ok. Muy bien. Este es ejercicio para calcular volumen. Entonces me dice cloro, escribo cloro, reacciona con hierro. No me dice, por ejemplo, cuál es el reactivo. Y les voy a decir, vamos a hacer por parte, como si fuese que van a usar el reactivo. Aquí no van a usar, pero lo primero, no me da ninguna valencia del hierro, y yo sé que el hierro puede ser valencia 2 o 3. Dos caminos. Hagan con las dos o elijan una. Yo voy a elegir en este caso la valencia 2. Obtengo entonces mi producto, que es el cloruro ferroso. Me tengo que fijar ahora en el balanceo de mi ecuación. Tengo dos cloros, un hierro, un hierro. Está balanceada, entonces voy a escribir solamente para recordarme. 1, 1, 1. Cuando yo voy a realizar cálculos que estén relacionados con volumen directamente, puedo hacer sin identificar reactivo en exceso y reactivo limitante, por el hecho de que cuando utilizo volumen no es un cálculo muy preciso.
se puede hacer directamente. Aquí yo tengo relación masa-volumen, porque lo que me está dando es 25 gramos de hierro. Este es el dato. Tengo 25 gramos y aquí tengo X. Como ven, en ningún momento relaciona con el producto que es el cloruro ferroso. Y yo tengo como dato estequiométricamente aquí. Un mol de cloro reacciona con un mol de hierro. Entonces vamos el cloro me interesa tener en litros. Entonces, 22,4 litros reaccionan con un mol de hierro. En este caso es sencillito porque el hierro está sólido. ¿Y cuánto es el peso que corresponde al hierro? Es 56. Incluso acá me da luego el dato. 56 gramos. Si yo hago reaccionar 25 gramos, obtengo X. Entonces, X va a estar dado por 25 gramos de hierro por 22,4 litros de cloro y lo hago dividido 56 gramos de hierro. Simplifico mis gramos de hierro y aquí hago un cálculo matemático que me va a indicar los litros de cloro. Entonces, en ese ejemplo, yo no necesité mi producto, lo hice para entender de dónde sale la reacción y ver que esté todo balanceado, porque sí, me pueden cambiar los coeficientes estequiométricos cuando balanceo y para que la ecuación esté balanceada, yo tengo que tener sí o sí mi producto, pero no lo utilicé para el cálculo final. Utilicé solamente la relación entre mis dos reactivos. Entonces, ese es el primer ejercicio. Así cuando tienen esas interrogantes de cuál de las valencias utilizar, ¿por qué no les indica? Bueno, seleccionen una o hagan con todas las posibilidades para ir practicando. Cuando le pidamos más adelante, sí o sí le vamos a dar esos datos. Sí o sí va a decir hierro 2, hierro 3. Entonces, eso no se preocupe. Sí, Carlos, adelante. Profe, ¿ves que Sí. tengo una duda con el ejercicio de geometría donde dice reacciones de desplazamiento? Sí. Para el ejercicio número 2 específicamente, ¿cuántos gramos de azufre se obtienen por desplazamiento de 75 gramos de sulfuro ferroso con presencia de flúor? Es un poquito más complicado ya el ejercicio. No, no. El nombre, te parece por por el nombre, no, por la forma en la que está escrita. No te preocupes, vamos a escribir así mismo como dice. A ver, ¿cuántos gramos o litros Gramos de azufre azufre? Sí. tienen por desplazamiento de 75 gramos de sulfuro ferroso en presencia de flúor, dice. Este por desplazamiento te está dando nomás un dato. De sulfuro ferroso en presencia de, ¿cómo era? ¿Cuál era el otro metal? En flúor. Flúor. Desplazamiento del flúor. Claro. Bueno, Te da, muy te da bien. también gramos del sulfuro de ferroso. 75, Súper. 75 gramos. 75 gramos. Perfecto. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es escribir mi ecuación. Me dice desplazamiento del sulfuro ferroso en presencia de flúor. Entonces, escribo lo que tengo. Sulfuro ferroso en presencia de es sinónimo de decir reacciona con. Entonces sería más flúor. Y me dice desplazamiento. Y yo obtengo azufre finalmente. Entonces, el azufre va a quedar libre y este flúor va a entrar a estar en combinación con el hierro. Entonces, en este caso va a haber una modificación porque el flúor tiene valencia 1. Entonces,
en ese caso siempre es importante ir chequeando los datos con la valencia que tienen presente en su tabla periódica. Entonces, tengo ahí mis compuestos y ahora tengo que fijarme en que estén equilibrados. Ese es mi primer paso ahora. Ahora, yo no me acuerdo de memoria, pero no me acuerdo un poco si flúor tiene atomicidad 2. ¿Alguien tiene por ahí su tablita? La que yo les había dado para ver atomicidad. Flúor tiene 1. Mi tablita del colegio dice 1. Sí, 1. Ok, bueno. Entonces estamos así y acá tenemos que hacer nuestro balance. Aquí tenemos 1 de flúor, acá tenemos 2. Entonces vamos a hacer una multiplicación por 2. Tengo 1 de hierro, 1 de hierro, 1 de azufre, 1 de azufre. Muy bien. Entonces ahí tengo equilibrado. Vamos a escribir por las dudas. Para recordar. 1, 1, 1. Ya formulé mi ecuación. Ahora sí voy a tener que hacer todos los demás pasos. Identifico cuáles son mis reactivos y escribo mis coeficientes estequiométricos. Es 1, 2, 1, 1 gramos del mol. Este les dio 75 gramos. ¿El flúor cuánto tiene? ¿Tienen por ahí su tablita? 17 gramos. Ok, gracias. 17 gramos. Los gramos que reaccionan. O reaccionan. ¿Cuántos gramos? Eso por de. A ver. ¿Cuántos gramos eran? No escribí los gramos. Lo siento. Yo también tengo 19. Pero el No, ejercicio te condiciona 17. O el mío nomás está así. no, no, está escrito ya en el ejercicio 17. Sí. Ok. No puede ser que a veces eso es por tipeo nomás, sin problema. Lo que quiero saber es, ¿me da un valor cuántos gramos de azufre se obtienen por desplazamiento de, me dice cuántos gramos de sulfuro de ferroso? El de sulfuro ferroso era 75 gramos. ¿El peso o lo que yo quería desplazar? El peso. ¿Y cuánto yo quiero desplazar? Lo que te pregunta es cuántos gramos de azufre se obtiene del desplazamiento del sulfuro ferroso. No me da la cantidad. No. Bueno, entonces directamente lo único que me está pidiendo es relación estequiométrica. Este es incluso aún más sencillo, porque yo ya tengo mi relación de que cuando reacciona 1 de sulfuro ferroso con 2 de flúor, obtengo 1 del reactivo de fluoruro ferroso y 1 de azufre, un mol. Entonces voy a hacer directamente el cálculo. Puedo hacer, como este es cálculo teórico, puedo hacer a partir de mi sulfuro ferroso. Aquí voy a escribir. Mi sulfuro ferroso, 75 gramos, reaccionan. No, directamente, no necesito hacer mi regla de 3, directamente hallo el peso molecular de mi compuesto, porque ya tengo mi balance estequiométrico. Entonces acá tengo mi compuesto. Aquí lo más complicado es encontrar el compuesto que se forma cuando se le desplaza al azufre del compuesto sulfuro ferroso. Esa es la parte más complicada, por decirlo así. Pero una vez que yo ya identifiqué este compuesto, directamente voy a hacer 56 por 1, el flúor que era 17 por 2 y sumo.
y obtengo 90 gramos. Entonces, de esa manera ya puedo decir que en una reacción, en lo que es el cálculo estequiométrico de una reacción de sulfuro ferroso en presencia de flúor, obtengo finalmente 90, de azufre. Me preguntaba cuántos gramos de azufre, ¿por qué no me dijeron que eran los gramos de azufre? Yo estoy calculando, sí o sí tiene que estar balanceado, siempre. Siempre tiene que estar balanceado, esa es nuestra principal condición. Son 32 gramos de azufre. Entonces, estequiométricamente, directamente se me forma cuando yo desplazo el sulfuro ferroso con flúor, se me forman 32 gramos de azufre. Este es así, está un poco en la escritura, pero después el cálculo es más sencillo. Yo pensé que les daba un valor numérico aparte. Entonces, solamente cuando les da esta forma, les está pidiendo el cálculo teórico, el estequiométrico teórico. Sí, Carlos. Profe, ¿podrías fijarte vos en el ejercicio? Porque yo no sé si yo me expreso mal nomás o si yo no estoy entendiendo la última parte. ¿Ves que, cómo te voy a decir, vos desplazás o sea, que tu sulfuro ferroso, Sí. pero con decir, normalmente su masa de eso va a ser 88 ¿Por qué? y la suma de las moléculas, de los átomos, te va A a dar. ver, tengo que leer. A ver. ¿Cuántos gramos de azufre se obtienen por desplazamiento? No, y acá te dice por desplazamiento de 75 gramos de sulfuro ferroso. ¿Sí te da la cantidad? No. Esperen, vamos a escribir así mismo como está escrito. Porque aquí es, ¿cuántos? No. Ahora sí ya entiendo el ejercicio. Es, ¿cuántos gramos de azufre se obtienen por desplazamiento de 75 gramos? Este es un dato que me da el ejercicio, no es el peso del azufre, de sulfuro ferroso en presencia de flúor. Y me da el dato de que azufre pesa 32 gramos, hierro pesa 56 gramos, flúor pesa 17 gramos. Ok, acá cambié la historia. Me voy a fijar primero en cuáles son los reactivos que yo tengo. Tengo sulfuro ferroso, voy a marcar todo lo que tengo que sea un compuesto o elemento químico. Tengo azufre y tengo flúor. Ok, me centro en leer qué me está diciendo. Me está diciendo, ¿cuántos gramos de azufre obtengo? Por lo tanto, azufre es un producto. Obtengo por desplazamiento, me está contando cuál es el tipo de reacción incluso de sulfuro ferroso reaccionando con flúor. Entonces, vamos a volver a escribir esa ecuación. Tenía sulfuro ferroso en presencia de, que significa reacciona con flúor, obtengo ese compuesto que habíamos ya formulado, el fluoruro férrico más azufre, que es el que se me está liberando. Fíjense que en este caso yo estoy relacionando un producto con un reactivo. No me está dando los datos de estos dos reactivos, por lo tanto, yo no voy a hacer el cálculo de cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso, porque está asumiendo el ejercicio
que no hay una limitación. ¿Cómo yo sé eso? Porque no me da los datos correspondientes a valores numéricos que reaccionan para obtener un producto. Entonces, si ustedes les da como un dato 75 gramos de sulfuro ferroso, pero no les da ningún valor X de flúor, entonces no necesitan hacer el cálculo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Si acá les dice sí, ¿cuántos gramos de azufre obtengo por desplazamiento de 75 gramos de sulfuro ferroso en presencia de 21 gramos de flúor? Ahí sí vamos a hacer el reactivo limitante y el reactivo en exceso. En este caso, que no nos dice eso, no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a balancear nuevamente la ecuación. Habíamos hecho nuestro balanceo, 2 de flúor, entonces le balanceamos aquí, y luego nos quedaba 1, 1, 1. ¿Qué tengo que relacionar? Quiero saber cuánto de azufre se me forma a partir de mi compuesto sulfuro ferroso. Entonces hago mi cálculo auxiliar de sulfuro ferroso. Hierro pesa 56 y tengo 1. Azufre pesa 32 y tengo 1. Esto tengo 88 gramos peso de 1 mol de sulfuro ferroso. Muy bien. Ahora me voy a utilizar esos coeficientes estequiométricos que tengo para hacer mi cálculo. 1 mol del sulfuro ferroso me da 1 mol de azufre. Entonces ya puedo hacer directamente, yo sé cuánto pesa 1 mol. Yo sé que 1 mol pesa 88 gramos. Le puedo poner incluso entre paréntesis, 1 mol de sulfuro ferroso origina 32 gramos, que es 1 mol de azufre. Si yo quiero hacer reaccionar 75 gramos, ¿cuántos gramos se me van a formar? ¿Cuántos gramos van a ser mis productos? Entonces hago directamente 65 gramos de mi compuesto sulfuro ferroso por 32 gramos de azufre dividido 88 gramos. Y esto me dará como resultado un valor numérico que corresponde a los gramos de azufre que se forman. Entonces, de esa manera hacemos nuestra interpretación de los ejercicios. Entonces, siempre hay que leer con, digamos, detenimiento, y así vamos a ir haciendo los ejercicios. Entonces, yo les animo a hacer, ¿no? Cuando quieras, Carlos, para que ustedes vayan practicando, traten de practicar, y cualquier aspecto que le quede duda, entonces ahí ustedes me escriben o escriben al grupo y vamos a resolver ahí, y si hay que resolver en la clase también lo vamos a hacer en nuestro siguiente encuentro para dejar totalmente ya sin dudas. A ver, entonces yo creo que vamos a dejar por aquí nuestra clase del día de hoy, ya para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo sus ejercicios, y nos encontramos el próximo jueves. Una muy buena tarde para todos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Gracias a ustedes.